Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, ir firmando tranquilamente los estudiantes que se van incorporando, pero para empezar en hora y con los 2 o 3 minutos de cortesía, vamos a ir comenzando la sesión. Como siempre pedimos, recordamos que se va a grabar dicha sesión y que por tanto todos los ponentes autorizan a que sus conferencias y ponencias sean grabadas. Y iniciamos la tercera mesa, en este caso relativa a género, filiación, responsabilidad parental en situaciones transfronterizas. Si recuerdan ustedes lo que comentábamos ayer, un momento en el que aquí no se hablaba de programa, sino de esquema. Y sin duda, si reparan, la mesa 1 es la mesa sobre persona e identidad. La mesa 2 es las relaciones horizontales entre cónyuges y ahora metemos una variable para nada menor que son las relaciones verticales. Aparecen los menores, aparecen los niños y niñas, con lo cual, sin duda, una variable muy interesante y que no sabemos si lo cambiará o no lo cambiará todo. Veremos. La primera ponente es la profesora Isabel Rodríguez Uría, profesora ayudante doctora de la Universidad de Oviedo de esta casa, que nos va a hablar del régimen jurídico de la filiación en relación con el derecho a la autodeterminación de género. No hace falta que les presente a la profesora Isabel Rodríguez Uría, que en este congreso, junto con Pilar Jiménez Blanco, son las organizadoras y han hecho un poco de todo. Entonces, como Isabel ha hecho de todo, pues es organizadora, ponente, compañera, siempre está ahí al pie del cañón, pues no me voy a alargar mucho en la presentación. Y además están haciendo ambas organizadoras una labor de gestión y logística, con lo cual vamos a decir ya que el Congreso es un éxito, ¿no? Aparte de las crisis de Teams, que son un clásico, es un éxito. Yo solo creo que Isabel ha cometido un error, un único error, y es que es el único currículum que no me ha dado para presentar, ¿no? Dice que el error ha sido mío. Pero, bueno, para bien o para mal, nos conocemos desde hace muchos años, desde que recibiera clases de la profesora Pilar Rodríguez Mateos y las prácticas conmigo. Después ha sido profesora en la Universidad de Santiago, donde leyó su tesis doctoral bajo la dirección de un excelente profesor, maestro y aquí amigo, al que vamos a hacer una referencia porque a veces se conecta anónimamente online y como no sabemos si nuestro querido Santiago Álvarez estará ahí conectado, pues le hacemos esta cita en la presentación de su discípula, acordándonos de su calidad científica, de ese director de tesis y de su calidad humana. Pero aparte de ser doctora, la experiencia de Isabel también se encuentra en la práctica. Ha sido durante años asesora jurídica de ACCEN, con lo cual tiene un dominio de las materias de inmigración, extranjería, refugio y asilo excelentes, ¿no? Es la mejor combinación entre teoría y práctica que ustedes se pueden encontrar. Otras líneas de investigación, sin duda es una de las mayores expertas de derecho de sucesiones europeo y ser experto en esos temas y en pactos sucesorios en particular, uno de los temas más complicados, por lo menos los que venimos del derecho común, pues la hacen pues una firma de una primera espada en ciernes y que ya está acreditada, contratada doctor, cosa que también quiero destacar. Y nada, Isabel, un placer presentar a una amiga y a una compañera. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por esta presentación tan bonita y tan emotiva, y más viniendo de él, que bueno, siempre que puedo recuerdo, ¿no? Junto con Pilar Rodríguez, pues fue el que me convenció con sus clases para dedicarme a esto. Bueno, el propósito de mi intervención es poner de manifiesto los problemas que genera la interrelación entre el derecho a la autodeterminación de género y la filiación.
Y para ello voy a seguir el siguiente esquema. En primer lugar, voy a hacer referencia al contexto, a los condicionantes que hay para abordar la cuestión, fundamentalmente en lo que se refiere al hecho de que la autodeterminación de género es una materia en construcción y la filiación es una materia que podemos decir que está en deconstrucción y subsiguiente reconstrucción. En segundo lugar, me voy a servir de algunos ejemplos prácticos para evidenciar cómo la autodeterminación de género incide en la filiación y qué problemas pueden generarse. Y en tercer lugar, abordaré la cuestión desde el derecho internacional privado. En concreto, trataré la problemática desde la metodología de la determinación de la ley aplicable, donde veremos claramente que hay un problema de delimitación entre estatutos, entre leyes distintas, potencialmente aplicables a aspectos íntimamente relacionados. Para ello, en el caso de la autodeterminación de género, jugaré con hipótesis, dado que, como ya hemos hablado ayer, no tenemos una norma de conflicto específica para estas cuestiones. Y en el caso de la filiación, me referiré a la solución actual vigente, nuestro artículo 9.4 del Código Civil, sin que ello no obste a que realice, evidentemente, referencia a ese proyecto legislativo europeo que de salir adelante pues, desplazará nuestra solución nacional. Todo el análisis va a estar fuertemente condicionado por la fuerza de los derechos humanos implicados en estas materias, que hacen que el orden público tenga un especial ímpetu. Y también va a estar condicionado por los moldes, como hablamos ayer, por los moldes, los condicionantes del registro civil, que es una cuestión íntimamente ligada con el derecho del foro. Y por último, me aventuraré a realizar una propuesta que en el actual contexto no podrá ser más que provisional, pero que creo que es importante realizarla de cara a avanzar en la problemática y en la regulación de la materia. Nos enfrentamos a unas materias, la autodeterminación de género y la filiación, que se encuentran en un contexto completamente provisional, no solo en el plano del derecho internacional privado, sino también en el plano del derecho material. Y esto, por supuesto, influye en el plano del derecho internacional privado. Por un lado, en el tema de la autodeterminación de género, tenemos una ley joven, la ley trans, con bueno, pues todas las carencias que se han analizado y de las que hemos estado hablando ampliamente ayer en relación, sobre todo, con la parte de derecho internacional privado y que, en síntesis, como decía, pues para lo que ahora me interesa, carece de una solución específica de ley aplicable para la autodeterminación del género. En cuanto a la filiación, es una materia que se encuentra en un completo proceso de transformación. El molde tradicional de un padre y una madre, en plena coincidencia con la biología, ya no encaja. Es un molde que está completamente superado. Nos encontramos, por el contrario, con nuevos modelos familiares que pueden ir desde la monoparentalidad hasta la pluriparentalidad, desde la heteroparentalidad hasta la homoparentalidad y también la maternidad subrogada. Y a ello hay que sumarle que el sexo biológico de un progenitor ya no tiene por qué coincidir con el género, multiplicándose los problemas, máxime si tenemos en cuenta que el tercer género o el género no binario ya se empieza a reconocer en algunos sistemas. Visto este contexto en el que nos tenemos que mover, vamos a ver dos ejemplos prácticos en los que se pueda ver esta incidencia de autodeterminación de género en la filiación, así como los problemas que se plantean. El primer problema al que voy a referirme, el supuesto de hecho, los traje de un conocido caso que se dio en Alemania. Es una sentencia del Kammergericht de 12 de enero de 2021. En este caso se trataba de un hombre transgénero de nacionalidad austríaca que ejerció su derecho de autodeterminación de género, pasando a constar legalmente como hombre en el registro central del Estado Civil de Austria. Dado que mantenía sus órganos reproductivos femeninos, más tarde dio a luz a un niño en Alemania. Y ante esta situación se
se planteó el problema de la determinación de la filiación. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿se debe considerar a esta persona trans como madre o como padre del niño? Por supuesto, esta cuestión es una cuestión que se puede aligerar en el plano registral si tenemos una solución como la que recoge actualmente nuestro registro civil, donde ya utilizamos el término neutro de progenitor. Pero, no obstante, esta solución de nuestro registro civil no es suficiente para abordar los problemas de fondo del asunto, que no son otros que determinar cuál es el concreto título de legitimación de la filiación que hay que aplicar en cada caso. El Kammergericht de Alemania concluyó que legalmente habría que considerarla madre. Al final se llegó a una solución un tanto estrambótica, en la que en la inscripción en el registro alemán de la filiación se le hizo constar como madre, pero constando su nombre masculino y haciendo referencia al sexo como masculino. Afortunadamente, en este caso, la autodeterminación de género no afectaba a la propia determinación del vínculo de filiación, que nadie puso en tela de juicio, quizá por el peso innegable que tiene en la filiación, pues el vínculo entre la persona que nace y quien da a luz, que, bueno, al final es un molde o una visión clásica de la filiación que actualmente sigue teniendo un peso evidente a la hora de determinar la filiación. El segundo ejemplo al que me voy a referir lo he extraído de una sentencia de la Corte de Casación francesa. Es una sentencia de 16 de septiembre de 2020. En este caso, se trataba de una mujer trans que procrea con su esposa usando sus gametos masculinos tras la modificación de su género en el registro civil. De nuevo, la duda se planteó a la hora de determinar la filiación. En este caso, el tribunal francés entendió que no se le privaba a esta persona de su derecho a reconocer el vínculo de filiación biológica con el niño, pero que dicha filiación debía determinarse conforme a los títulos de legitimación de la filiación previstos para padres varones. Esta sentencia la escogí porque de ella podemos extraer otros aspectos que nos llevan a otro tipo de problemas que también están sin resolver. En este caso había hermanos, hijos mayores de la persona trans que habían nacido antes de que el progenitor realizara su derecho de autodeterminación de género y que, por tanto, la filiación en el registro civil respecto de estos hermanos mayores constaba de forma pacífica como filiación paterna, coincidiendo con el sexo biológico del progenitor. Entonces, uno de los argumentos que se esbozaron en la sentencia de la Corte de Casación es que la opción de establecer la filiación paterna respecto del último hijo nacido tras la transición de género tenía la ventaja de mantener el mismo título de filiación que respecto de los hermanos mayores. Pero al hilo de este argumento podemos plantear la cuestión desde otra perspectiva. ¿El cambio de género de hombre, padre a mujer afecta o debe afectar al régimen de filiación ya establecido anteriormente? Es decir, ¿la persona que ejerce su derecho a la autodeterminación de género tiene derecho también a ser madre en vez de padre a partir de ese momento? Y la respuesta es más compleja desde el momento en que hay más intereses en juego, los del hijo. Desde este punto de vista, podríamos preguntarnos, ¿tiene el hijo que soportar que la filiación paterna pase a ser materna, que quien era su padre pase ahora a ser su madre? Esta cuestión está además íntimamente con un aspecto fundamental, cuál es el de la identidad del menor, con lo cual lo hace todavía más complejo. Bien, vistos los ejemplos, procede analizar cómo se traducen estos problemas en derecho internacional privado. Metodológicamente, como les había dicho, vamos a enfrentar la cuestión como un tema de
derecho aplicable, puesto que se trata fundamentalmente de determinar el tipo de filiación entre un hijo y su progenitor. Cierto es que una vez establecida la filiación en la que haya una incidencia de autodeterminación de género, nos podríamos plantear problemas de reconocimiento. ¿Va a ser reconocida una filiación determinada con una incidencia de autodeterminación de género? Pero el problema de reconocimiento, metodológicamente, no sería distinto al problema que plantea, por ejemplo, el reconocimiento de una filiación homoparental, como el caso Pancharevo. Y de esta cuestión pues, hablará a continuación mi compañero y amigo Konrad Duden. En el análisis de ley aplicable, partimos de la base de que se van a aplicar distintas normas de conflicto a la determinación de género y a la filiación, con distintos puntos de conexión que, en su caso, nos pueden llevar a la aplicación de leyes distintas con el riesgo, a su vez, de llegar a resultados incoherentes o desajustados. Es decir, estaríamos hablando del clásico problema de adaptación. Vamos a poner un ejemplo utilizando el artículo 9.4 del Código Civil como nuestra norma de conflicto actual en materia de filiación y el artículo 9.1 del Código Civil como posible solución aplicable a la autodeterminación de género a falta de una solución específica más elaborada. Pensemos en una persona de nacionalidad alemana residente en España que ejercita su derecho a la autodeterminación de género y realiza la transición de mujer a hombre. Más tarde, da a luz a un niño en España al que concibe con su marido. La ley aplicable a la autodeterminación de género, si utilizamos el artículo 9.1 del Código Civil, sería la alemana, según la cual se podría dar curso a esta transición de género, pasando legalmente desde ese momento a considerarse hombre. La ley aplicable a la filiación, según nuestro artículo actual 9.4 del Código Civil, en aplicación de su primer punto de conexión, nos llevaría a la aplicación de la ley de la residencia habitual del hijo, esto es la ley española, que para simplificar vamos a entender que es directamente el Código Civil. Ante esta situación podemos destacar varias cuestiones. En primer lugar, el hecho de la transición de género por parte del progenitor no pone en duda el vínculo de filiación biológica. En las sentencias que hemos visto no se cuestiona dicho vínculo y en derecho internacional privado, afortunadamente, no tenemos una norma de conflicto de filiación especializada que diferencie la solución de ley aplicable en función de que el título de legitimación de la filiación sea materna o paterna. Es decir, la ley aplicable a la filiación va a ser la misma, cualquiera que sea el género de los progenitores, si ha habido transición o no en cualquiera de ellos o en uno de ellos en caso de que sea una filiación monoparental. En segundo lugar, lo que no está claro desde el derecho material es cuál es el título de legitimación que hay que aplicar a la determinación de esta filiación. ¿Tendríamos que aplicar el mater semper certa est ante una transición del progenitor de hombre a mujer o viceversa? O, por ejemplo, un reconocimiento voluntario de la paternidad. En las sentencias que hemos visto del Kammergericht y de la Corte de Casación francesa, se optó por utilizar el título de legitimación de la filiación que se correspondía con la biología del progenitor, pese a diferir de su actual género. Sin embargo, hay una sentencia de la Corte de Casación de Montpellier que decidió establecer por vía judicial la filiación materna de una mujer trans, un hombre que había hecho la transición a mujer. En una situación privada internacional en la que la autodeterminación de género se rige por una ley y la filiación respecto de la persona que ha transicionado por otra, la anterior pregunta incorpora una nueva variante, la delimitación entre los respectivos ámbitos de aplicación de cada ley. ¿Qué ley determina la cualidad de madre, de progenitor, de marido de la madre, de marido, de madre gestante, de progenitor no gestante? ¿La ley del género o la ley de la filiación? Y es que desde el momento en el que el sexo biológico no tiene por qué coincidir con el género, tenemos que abordar esta cuestión. ¿Y cómo podemos resolver este problema de delimitación entre los dos estatutos? Pues a priori tenemos dos caminos posibles. La primera opción pasaría por entender que el estatuto de filiación absorbe esta cuestión
y que, por tanto, la misma ley que determina el vínculo de filiación, así como el título de legitimación del establecimiento o la impugnación o reclamación de la filiación en cada caso, esa misma ley va a ser la que debe incluir dentro de su ámbito de aplicación la cuestión de determinar qué se entiende por padre, madre, marido de la madre o progenitor. Se trataría de eliminar una de las dos normas de conflicto y así evitar los problemas de adaptación típicos de derecho internacional privado. Esta opción tiene la ventaja de que se presume una coherencia en el derecho material, aunque, como ya hemos visto ayer, actualmente esta coherencia todavía no existe, dado que, bueno, pues nuestra legislación, por ejemplo, no está adaptada a todos los cambios que supone en el ordenamiento jurídico la ley trans, y no digamos si se hubiera llegado a reconocer realmente el género no binario. La segunda opción pasaría porque ese concepto de padre, madre, marido de la madre, etcétera, utilizados por la ley rectora de la filiación, plantean una cuestión previa, un problema de cuestión previa, potencialmente regulada por una ley distinta. Y en España la solución más extendida en estos problemas pues conduciría a la aplicación de la ley aplicable a la autodeterminación de género. Ahora bien, debemos ser conscientes de que en cualquiera de los dos casos, eliminando el problema de la aplicación de las dos leyes o asumiéndolo, hay que tener en cuenta la importante incidencia del orden público. La posibilidad de autodeterminación de género se justifica directamente en el principio del libre desarrollo de la personalidad, así como en el derecho de la identidad en relación con el derecho a la vida privada del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los modelos de familia, esto es la posibilidad o no de crear, por ejemplo, una familia homoparental, heteroparental, pluriparental, se corresponden con una identidad social, cultural y familiar de la sociedad. Por ello, la concepción que el foro tenga tanto de la ley aplicable tanto de la solución, quiero decir, a la autodeterminación de género como sobre la afiliación seguramente vaya a prevalecer. Es decir, siendo el Foro España, donde se permite la autodeterminación de género, sería difícil pensar en la aplicación de una ley nacional extranjera donde se prohíba la autodeterminación de género, porque esto chocaría directamente con nuestro principio de libre desarrollo de la personalidad, que es un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Y viceversa. Si el foro fuera, por ejemplo, Bulgaria, y se le planteara la posible aplicación de una ley extranjera, la ley española, que permita la autodeterminación de género, consecuencia de lo cual, además, da como resultado una familia homoparental, el orden público pues jugaría por doble partida. Resuelta la determinación de la afiliación en el sentido que sea, su constancia registral puede seguir sumando problemas. En esta inscripción deben constar los datos básicos de la afiliación y, fundamentalmente, quiénes son los progenitores. La regulación del registro civil está obviamente ligada al derecho del foro y los moldes sobre los que se practican las inscripciones pueden suponer otra cortapisa en la práctica a la cristalización de lo que diga la ley extranjera sobre la autodeterminación de género y o la afiliación. Como ya dijimos, en nuestro caso esta cuestión se aligera desde el momento en el que hemos sustituido madre y padre por progenitor, pero en otros casos en los que el registro civil siga manteniendo esos moldes clásicos de padre y madre, pues vamos a tener problemas, por ejemplo, cuando la ley extranjera aplicable a la filiación reconozca un vínculo de filiación de la persona de género no binario. O simplemente cuando el concepto de padre o madre no coincida con los de la ley aplicable. Por ejemplo, la ley aplicable considera padre a la persona gestante cuya expresión de género ha transicionado a hombre, padre, mientras que la ley del registro la sigue considerando mujer, esto es, madre. Vistos los problemas desde el punto de vista del derecho internacional privado, ¿qué propuesta podemos hacer? En primer lugar, es imperioso que se aborde el tema. Y en este sentido, el futuro Reglamento Europeo de Filiación no debería dejar pasar la oportunidad.
Dejando al margen la discusión acerca de si la Unión Europea podría tener o no competencia en materia de género, sí habría que estudiar hasta dónde debe llegar el ámbito de aplicación de la ley de filiación. Es más, debería plantearse esta delimitación del estatuto de la filiación tanto respecto del estatuto de género como respecto del estatuto del registro civil. La propuesta de reglamento de filiación que tenemos sobre la mesa no hace referencia alguna a la posible incidencia del género en la filiación, simplemente lo pasa por alto. Una posible propuesta podría pasar, en primer lugar, por introducir dentro de las exclusiones del ámbito de aplicación material del reglamento la determinación del género de los progenitores. En segundo lugar, y respecto del precepto dedicado al ámbito de aplicación de la ley de la filiación, podría incluirse un apartado referido a la determinación de la cualidad de la persona respecto de la que se plantea el vínculo de filiación. Por último, respecto de la fricción entre la ley de filiación y el registro civil, se me antoja un problema parecido, salvando las distancias, al que se planteó en la sentencia cúbica respecto de la ley sucesoria y el registro de la propiedad, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea apostó por un estatuto negocial amplio frente al estatuto registral. En cualquier caso, esta es solo una propuesta, entre otras posibles. Lo importante es que el futuro reglamento se ocupe de esta materia y que tengan en cuenta que la incidencia de género en la filiación es una realidad y va a seguir siendo una realidad cada vez más frecuente a la que hay que prever una solución. Y ello porque si el reglamento de filiación pasa por alto esto, pues nacerá con una importante cojera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Interesantísimos temas que pone sobre la mesa, el término progenitor, la legitimación biológica o de género, si el hijo tiene el deber jurídico de soportar la filiación, una transición de filiación paterna-materna, la cuestión previa, volvemos a los casos, ley aplicable a la autodeterminación, la ley del registro y el futuro reglamento de filiación. Casi nada lo que se ha puesto sobre la mesa. Well, we move on the next presentation by Professor Konrad Duden about same-sex parenthood established in one member state and recognized to another member state. Okay, is here. Konrad Duden is professor and director of the Institute for Foreign and European Private and Procedural Law. He studied chemistry and law at the universities of Munich, Heidelberg, and Bilbao. And he completed a master's degree at the University of Cambridge, and he made his doctorate from the University of Heidelberg in 2015. And he's received an award-winning dissertation about the use of surrogacy in private, international, and procedural law. Konrad completed his legal traineeship with stations at the Federal Constitutional Court and the European Commission. He made his habilitation thesis on the significance of digitalization for property law, and Konrad received also the Science Award by the German Foundation of Law and Informatics. In 2022, he also received the Kurt Hartwig Simmers Prize of the Hamburg Scientific Foundation. The professor, this is your home, and in the future, we hope you can accompany us in person, as is our wish, as you know. In this case, a problem with the airline company. I think has prevented, but that's a pity. Please remind that you dispose of 20 minutes for the presentation, and thank you very much for accepting our invitation. It's a pleasure for us to your attendance at the University of Oviedo, even from the distance. Many thanks.
Perfecto. Primero, muchísimas gracias por la invitación y por poder estar en parte de esa jornada. Ayer he escuchado a las presentaciones y podía entender algunas cosas más o menos porque, como se oye, mi español no está tan bueno como estaba antes, porque yo estudié en Bilbao por un año, pero sí, hace un poco de tiempo. Vale, por eso voy a cambiar a inglés porque creo que por todo el mundo esto sería mucho mejor que intentar hacerlo en español. So again, thank you very much for the invitation. I really would have very much preferred to be there in person. And as you just explained, unfortunately, there was a problem with the flight cancellation. Unfortunately, Lufthansa, just like the the German train system, is not what it used to be by a long shot. I particularly want to say thank you to Isabel for the invitation. Isabel and I met, I think it must be already 14 years ago, when she was a visiting researcher in Heidelberg at the Institute for Private International Law, and I was still a student. I hadn't even finished my state exam at the time. So I think it's a really wonderful twist of fate that all these years later, we both remained in academia, and actually we're now working on areas which are so closely connected. So really, I was very happy for the invitation, and I do hope that it is a start of potentially a longer collaboration. All right, my topic today is same-sex parenthood established in one, recognized in all member states. And many of you have probably already guessed, and Isabel already gave it away previously from the title. I would like to talk about the ECJ's Pancharevo decision. The decision was already mentioned yesterday, and Christian Oro gave a very concise summary, so I only want to remind you very briefly of what the case was. Pancharevo is the case about the lesbian couple, a Bulgarian woman and a British woman living in Spain. Together, they had a baby. The birth was registered in Spain. Both women registered as the mother of the child, or both as mothers of the child. This joint maternity of the women was the result of Spanish law, which in turn was applicable as the law of the habitual residence in accordance with Article 9 of the Código Civil. As we heard yesterday, the case reached the ECJ when the Bulgarian officials refused to enter the birth into the birth register with both women as mothers. The ECJ decided first that Bulgaria must issue an identity card or passport. This is because the ECJ assumed that the child was a Bulgarian national based on the submissions of the Bulgarian court. It didn't really explain why it reached this conclusion. As a second part, the ECJ ruled that Bulgaria, like any other member state, must recognize the child's right to move freely within the EU with each mother. In other words, the parenthood of both mothers must be recognized, at least for the purposes of freedom of movement. Pancharevo is one of the most recent decisions in a long line of case law on the principle of recognition. The case law started in company law on the basis of the freedom of establishment, then it moved into naming law, and now, as we heard, it has reached family law, and here Pancharevo joins the other very famous decision, Koman. Koman and Pancharevo are very similar. Both require the recognition of a status relationship that was established under the law of another member state. In both instances, it relates to rainbow families, that is, a family formation that several member states do not consider to be compatible with their public policy. In both cases, the court restricted its judgment to free movement. The status relationship had to be recognized only for the purposes of free movement, so that the non-EU citizen could accompany the EU citizen when the latter exercised their right to free movement within the EU. Several issues are very interesting about this decision. For instance, what is the extent of the duty to recognize? In both cases, the court only talked about free movement, but what about other consequences of marriage or filiation? What about the simple status itself? The cases on the recognition of names might suggest that the status itself might have to be recognized as well.
Another very interesting issue are the justifications for a refusal to recognize. What is the difference between the public policy exception and the protection of national identity? Both of these issues are very interesting. However, from what I understood, both issues have been addressed relatively extensively yesterday in detail. So in order to avoid excessive repetition, I've decided to focus my presentation on a different aspect of Pancharevo, a little bit of a more abstract issue. I want to look at the idea of recognition that we can observe in Pancharevo, but also in the other case law that precedes this decision. As I said, Pancharevo is often seen or described as a recent example of the principle of recognition. We heard this description again yesterday. It suggests a similarity or an analogy to the recognition of decisions in international civil procedure. I would like to look a little more closely at this proposition today. Does this analogy hold? Can this line of cases really be described as cases of recognition? And if so, what is the actual object of that recognition? Ultimately, I believe that it does make sense to conceptualize these cases as a type of procedural recognition. This, however, raises some additional questions that I would like to address at the end of my presentation. First, let me clarify what I mean by recognition. Normally, when authorities are faced with a legal question, they will use their conflict rules to determine which law is applicable. Then they will, of course, apply that substantive law themselves and determine the answer to the legal question. This works very differently when there is a foreign decision that is recognized. In that case, the authority will simply accept the answer to the legal question as it was given in that decision. For instance, if there is a foreign decision that determines the parenthood of two parties, then a civil registrar that is called upon to register that birth will simply enter the parents into the register as they are determined in the decision. The registrar will not check the conflict rules or the applicable substantive law. In other words, recognition takes precedent over the conflicts method. It inserts a legal determination that was established in a procedural context in another country and inserts this determination into the legal examination of a new authority of another member state. The recognition can affect the entire case, but it can also relate only to a part of the case, for example, a preliminary question. So let's turn to the case law. Are cases like Koman and Pancharevo really cases of recognition in the sense that I just explained? And if so, what is the object of recognition? First, we can look at the registrar entry or the birth certificate itself. Does their content bind the authorities of all member states? Are birth certificates the new decisions that can circulate freely within the EU? I think the answer is clearly no. The principle of recognition under the case law, it deviates in two connected but very important points from the recognition of decisions. Number one, a core tenet of the recognition of decisions is that the decision is recognized with the same effect that it would have in its country of origin. The scope and effects of the decision are determined by the law where the decision was issued. There are no upgrades and no downgrades to the foreign decision. If we understand the case law to demand the recognition of the content of the registration of the birth certificate, then this principle would not be complied with. This is because register entries and birth certificates only have evidentiary effect. I believe in Spain this is specified in Article 17 of the law of the Civil Register. Those entries are sufficient proof that the registered fact is true. However, the content of the register can be put aside if it can be shown that the fact was registered incorrectly. Even if this evidentiary effect is important and far-reaching, it is not the same as the res judicata effect that court decisions have. Once a court decision is final, the content of that decision is legally binding, even if it is substantively wrong. So therefore, if we understand the principle of recognition as a recognition of the register with its content,
then it would be an upgrade of the register. It would create a binding force that the entry originally does not have. It is therefore fitting that also the ECJ does not demand such a blind recognition of the content of the register. Rather, the ECJ repeatedly limits the principle of recognition to legal situations that have been lawfully established in the country of origin. For instance, in Panchavirevo, the court talks about, and I quote, the civil status of persons that has been established in another member state in accordance with the law of that other member state. The court has used a similar phrasing before, for instance, in Koman. Here the court talks about the fact that the marriage was, quote, lawfully concluded in the host member state. In Freitag, a case on name law, the court talks about the fact that the name in question was legally acquired in another member state. These references to the legal validity clearly show that the ECJ does not require the blind recognition of the register entry with its content. Instead, it permits a so-called révision au fond, which is the second big way in which the case law deviates from principles of procedural recognition. It is one of the core pillars that foreign decisions are recognized as they are without second-guessing their content. If the birth certificates are not recognized, we can look further. What about the legal situation as such, the mere existence of the status relationship? At least in Germany, the principle of recognition is sometimes also described as the recognition of legal situations. Under this view, the mere existence of a legal situation in one member state would have to be recognized in other member state and establishes binding force. Again, I think that this conceptualization does not fit the case law. It ignores a common feature of the cases decided by the ECJ. In all of those cases, there was an entry into a register. The companies, the names, the marriage in Koman and the parenthood in Panchavirevo, they were all registered in a public register. In all of those situations, there was an official anchor that formally documented and showed the existence of the legal situation. The registration is also decisive for the reasoning in the cases. The reasoning, we heard this again yesterday, the reasoning of the ECJ is based on the right to free movement of EU citizens. That right would be infringed if the citizens had to be afraid that their legal status would change when they crossed the border. Therefore, in principle, the legal status has to remain the same. For this argument, I think the registration is necessary. It establishes the basis for the persons affected to assume that their marriage or filiation is legally valid. This knowledge and the trust that it builds, they are the reasons why a change in the legal status would keep the persons from moving across border. Without registration, there may be no trust that could be disappointed when moving across borders. The registration is therefore the basis for the reliance interest that is protected by the principle of recognition. At least for now, the ECJ is not requiring the recognition of any legal situation as such. Only legal situations have to be recognized that have been registered by a public authority. Without such an anchor, it would also be almost impossible to define the extent of the recognition principle. If we do not require a registration by a public authority, where does the principle of recognition end? Do we also have to recognize the validity of a written contract that was concluded abroad? So far, we have seen that neither the registrar entry nor the legal situation as such have to be recognized under the case law. Does that mean that the analogy to procedural recognition does not fit after all? In the end, I believe that the analogy does hold. The principle of recognition can be conceptualized as a mechanism of procedural recognition in the way I have described above. However, we have to look a little more closely to what the object of recognition is. I would like to suggest that what we actually recognize in the principle of recognition is the procedural fact of the registration as such. That is, the fact that an authority of a member state has been addressed with the issue, has examined the status, and has registered the status. What do I mean by this? What does it mean to recognize the registration as such and not the entry?
When filling out the register of the public, when filling out the register, the public registrars have to determine the legal facts that have to be entered. For instance, the conclusion of a marriage or the parenthood. In doing this, the registrars follow the conflicts method. First, they determine the applicable law, then they apply that law. When doing this, and this is crucial, they of course have to apply their own private international law. For instance, in Pancharevo, the Spanish authorities had to apply the Spanish rules on private international law and not the Bulgarian rules, even though one of the mothers was from Bulgaria. This distinction between the private international laws of the different countries is very important. It is the background for the relevance of the principle of recognition. The principle of recognition is mostly relevant in areas where there is no unified private international law within the EU. Remember, the case law deals with names, marriages, and parenthood. As we heard yesterday, gender identity might be the next issue. Also in that area, there are no European conflict rules. With unification, the conflict rules, without unification, the conflict rules differ between the member states. On the same issue, the member states might apply different substantive laws, which can create different outcomes. Such differences in outcome are what the principle of recognition prohibits. After a status is registered in one member state, the authorities of other member states have to verify that status on the basis of the same law as the registering authority. This, I believe, is the core demand of the principle of recognition. The standard applied when first registering the status in one member state has to be applied all over the EU. This is what I mean by recognition of the registration itself. After the status has first been recognized, other authorities have to recognize that fact. They have to recognize that the registration fixes the applicable legal standard for the entire EU. In practice, this means when other member states check the legality of the status, they have to apply the conflict rules of the state of first registration. If they find that the entry was not legally acquired, then they can deviate from the registry entry. However, again, in doing this, they have to use the same standard as the registering authority. This is the possibility of the révision en fond that I mentioned before. With this understanding, the principle of recognition can be understood as a principle of procedural recognition, even if it differs from the recognition of decision. The recognition only takes precedent in relation to determining the applicable legal standard, in particular, that relates to determining the applicable conflict of law rules. It does, however, not take precedent over the entire legal examination of the issue. The understanding of the principle of recognition as a procedural matter raises a couple of subsequent questions. They relate, inter alia, to the legitimacy of the principle of recognition. Why should all member states apply a legal standard that is different from the one they would apply under their own conflict rules? With the recognition of decision, the reason is clear. In EU law, the duty to recognize foreign decision correlates with the fact that the international jurisdiction is unified. Member states recognize the decisions of foreign courts because they have previously agreed on which courts should be permitted to hear the case. There is no danger of exorbitant jurisdictions. Under autonomous procedure law, at least in Germany, a similar principle applies. Foreign decisions are only recognized if the foreign court would also be competent based on German rules of international jurisdiction. Again, the jurisdiction is based on the identity of concepts of international jurisdiction. Where the foreign jurisdiction was exorbitant from a German point of view, the decision will not be recognized. To put it a bit more abstractly, foreign decisions are only recognized because they are based on shared concepts of jurisdiction. With the principle of recognition, there is no analogous justification. The competence of civil status registers is based on national law. There is no EU harmonization. With the recognition of registrations, we therefore have a duty to recognize that is not based on unification of the competence to decide.
This can raise doubt about the duty to recognize as if a member state establishes a competence without the requirement of any real link to that state. For instance, if a couple can register a marriage during their vacation in another member state, should all member states be expected to recognize that marriage? To my knowledge, the ECJ has not had to address such a case yet. The principle of recognition, one could argue, might lack legitimacy here. A duty to recognize might therefore be denied. The German Federal Court of Justice has issued quite a restrictive judgment in 2022. In this, it refused to recognize a name that was acquired during a 7-month stay in another member state because it thought that there was no genuine habitual residence because the residence only served the purpose of being able to acquire the chosen name. Whether the ECJ would be as critical is not clear. If we look at the reasoning of the court, losing a status can deter from moving back home, even if the person does not have a strong link to the state of registration. The ECJ might therefore also protect a status that was acquired in passing, so to speak. This would de facto create a very broad right to choose any status available in the EU. While the treatment of cases without a genuine link is unclear, the justification of the principle of recognition is much clearer if there is a genuine link. Here, the analogy to the recognition of decisions adds to that perspective. If there was a genuine link between the state of registration and the case, if there was such a link, then that link can underscore the legitimacy of the duty to recognize that status. The main example for such a link would be the habitual residence. The habitual residence is a connecting factor that is widely used within the EU, both for jurisdiction and applicable law. It can be considered as a common denominator in the member states' understanding of a genuine link that justifies the jurisdiction or application of the law of that state. This link was also present in the Pancharevo decision, which brings us back to my starting point and to the end of my presentation. The family had lived in Spain ever since the child was born. There is no indication that they wanted to move to Bulgaria. Pancharevo, just like Koman, was a sensation. The potential implications are huge. They are a milestone for the protection of LGBTQ+ persons. On the flip side, they can threaten the autonomy of the member states in deciding very controversial political questions and create significant political frictions within the EU. However, if we set aside this bigger political issue, and if we focus on the specific family instead and on their life in Spain, we could ask the question, who else should be in the prime position to decide the legal fate of that family, if not the Spanish authorities? Thank you very much. Thank you very much, Professor, for your excellent presentation about the Pancharevo case. That is a very interesting, a complex case. Bueno, recordando sus años en Bilbao y en el norte de España, le agradecemos muchísimo su exposición y su claridad y le invitamos al debate y a la posterior discusión. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra la profesora Antonia Durán Ayago, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Salamanca, que nos va a hablar de la adopción internacional, la orientación sexual y la identidad de género. También tenemos un toro importante por delante. La profesora Durán es licenciada y doctora por la Universidad de Extremadura, para después convertirse en profesora titular en la Universidad de Salamanca. Tiene numerosísimas publicaciones, 3 libros. El primero, y que fue el resultado de su tesis sobre la protección del menor desamparado, con lo cual no es
mal aval para seguir avanzando en estos temas, y muchísimas líneas de investigación, algunas no relacionadas con este congreso y otras sí, como sus muy interesantes y trabajos de obligada referencia sobre gestación por sustitución. De esas publicaciones yo solo me voy a hacer eco de su último libro, que está recién impreso y vamos, que ya está en todas las librerías, sobre derechos humanos y método de reconocimiento. Un excelente libro que le recomiendo, y es tan bueno que la profesora sabe que yo discrepo de muchas cosas de las que allí se dicen. O sea, que tiene que ser verdaderamente bueno. Pero sinceramente es una de las obras que se van a convertir de referencia, porque es el tema, ¿no? Aparte de su trayectoria docente e investigadora, no me puedo olvidar de sus méritos de gestión, desde la Secretaría de la Facultad de la Universidad de Salamanca a la Dirección Académica de la Unidad de Calidad en la misma universidad, pasando por la dirección del Máster en Derecho Español para Juristas Extranjeros. Máster de especial importancia si se ubica en la Universidad de Salamanca y su trayectoria internacional. Y en la actualidad coordina una línea de investigación sobre migrantes y derechos en la Clínica Jurídica de Acción Social. Aquí me detengo 2 minutos porque tengo incluso el mandato del equipo de canal de detenerme en este apartado, porque también nos acompaña Isabel, que es la subdirectora de la Clínica Jurídica de la Universidad de Oviedo. Y la Clínica Jurídica de la Universidad de Oviedo y la de la Universidad de Salamanca, sabe la profesora Durán, mi querida Toni, que son hermanas, que nacieron juntas y que hemos crecido o han crecido juntas, ¿no? Y es uno de los grandes avances y de los proyectos más ilusionantes que se tienen en Oviedo, que se tienen en Salamanca y que se tienen de forma compartida. Antonia, esta es tu casa. A mí siempre me da mucho rubor presentar a las colegas y amigas, pero sabes que es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el placer es mío, verdaderamente. No había tenido la oportunidad de estar nunca en esta universidad querida y muy admirada. Dice Ángel que somos las clínicas de Salamanca y de Oviedo hermanas, pero debo decir que no es exactamente así. Nosotros nos inspiramos en la clínica del Máster de Personas Vulnerables que dirigían entonces, hace ya unos años, el profesor Miguel Presno y Ángel Espiniella. Y yo tomé como referencia esta clínica y todo lo que hacía para ponerla en marcha. Entonces, esto es pues eso, el efecto contagio en positivo, ¿no? que nos ayudó a emprender pues esa apasionante forma de enseñar y aprender, que es pues eso, poner a disposición de todos los estudiantes casos reales para intentar ayudar desde el compromiso social a personas vulnerables, ¿no? En mi caso, a migrantes. Bueno, pero más allá de ello, no puedo empezar sin agradecer a Pilar Jiménez y a Isabel Rodríguez la invitación. Para mí es un verdadero honor, y estar aquí con Pilar Rodríguez pues es para mí como un sueño cumplido, ¿no? Se lo decía antes, el tema de la adopción, del que voy a hablar ahora, fue uno de los primeros que yo abordé. De hecho, la primera publicación que tuve fue sobre la filiación adoptiva en el ámbito internacional, y recuerdo cómo leía con pasión todo lo que había publicado, ¿no? Pilar Rodríguez, una referente en esta materia. Por eso me da un poco de rubor tratar este tema aquí ante ella, ante todos. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Se me encomendó el tema de la adopción y reflexionar sobre él desde la perspectiva de la orientación sexual y la identidad de género. Y le he añadido un poco un título que me van a perdonar las organizadoras, porque lo he orientado también desde la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que creo que es importante para entender el tema y el alcance del tema ante el que nos encontramos. Para eso, bueno, yo he preparado una breve, espero, presentación en donde primero vamos a hacer referencia a cuál es en el momento actual la situación de los estados que permiten la adopción
por personas LGTBI o parejas LGTBI. Luego me voy a detener en algunas cuestiones de derecho internacional privado, desde el acceso a la adopción por parte de estas personas, desde la perspectiva también del derecho aplicable, y haré una breve referencia al tema del reconocimiento, que es el que creo yo que puede generar mayor controversia por el tema del orden público, que está siempre muy presente en estos temas. Luego voy a hacer referencia a lo que ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta el momento sobre esta cuestión y esbozaré pues, unas breves conclusiones. Bueno, realmente aquí os pongo una gráfica que se elaboró por una empresa llamada YouGov en 2022, en donde se expresa que España, junto con Gran Bretaña, son los dos estados en donde mayor grado de aceptación hay desde la perspectiva social para asumir la posibilidad de que un niño pueda ser criado, educado en el seno de parejas del mismo sexo. Por contra, aquí también aparece que en Estados Unidos es el estado en donde hay una mayor tasa de rechazo ante este tipo de adopciones. Haciendo un breve repaso, tomando datos de ILGA, hay ahora mismo en 37 países a nivel mundial que reconocen legalmente la posibilidad de adoptar por parejas o por personas solteras LGTBI. Es decir, no son muchos todavía. Veíais al principio el mapa, ¿no? Eso implica, pues, que todavía no estamos, podemos decir, en un estadio muy desarrollado, aunque en los estados que ya lo han reconocido, esto ya no es una cuestión que se discuta. Está muy asumido que un niño puede perfectamente ser educado y criado en el seno de una pareja del mismo sexo, igual que en una pareja de distinto sexo. Aquí, por ejemplo, por continentes, en Europa, el país pionero en este tipo en la regulación de este tipo de adopciones fue Holanda o Países Bajos en 2001, y luego se han ido incorporando sucesivamente distintos estados en el continente europeo. El último, hace poco, Estonia, país de la Unión Europea, además, cuya legislación ha empezado a aplicarse en enero de este mismo año. Luego, en América, pues solamente hay 9 estados que reconocen la posibilidad de adoptar por parejas del mismo sexo, siendo Canadá uno de ellos. En Estados Unidos también, pero la situación allí es más controvertida por el tema de que viene a raíz de una sentencia de la Corte Suprema, y como sabéis es un estado interfederal y luego cada estado tiene sus matices a la hora de concretar esta cuestión. Y en Latinoamérica pues hay ya un número también importante de países que lo permiten. En África es Sudáfrica el único país dentro del continente africano que además lo hizo con mucha antelación. Desde 2000 se reconoce la posibilidad de adoptar por parejas del mismo sexo. Y en Asia pues tenemos que en buena medida no solamente no se permite este tipo de adopción, sino que la homosexualidad está penada, ¿no? Hay algunos estados como Israel que sí que lo permiten, o Taiwán, que así sucede. Y en Oceanía, pues tanto Nueva Zelanda como Australia permiten este tipo de adopción. Bueno, haciendo esa panorámica, ahora nos detenemos un poco porque creo que es necesario detenernos en que cuando hablamos de adopción hablamos de un mecanismo de protección del menor. No estamos hablando como de una afiliación, por ejemplo, pues natural, o una afiliación intencional, ¿no? En donde sea importante la autonomía de la voluntad procreativa, ¿no? Yo quiero traer al mundo a un niño y intento hacerlo por medios que me puede proporcionar, en este caso en el seno de parejas del mismo sexo, pues la reproducción asistida. Claro, aquí hablamos de otra cosa. El niño ya está, no lo hemos traído nosotros. La cuestión es integrarlo en una familia. ¿Y qué familia puede ser la más idónea para ese menor? Entonces, aquí los parámetros en los que nos vamos a mover son
en cierto modo, diferentes, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que aquí vamos a tener que tener en cuenta fundamentalmente cuál es la mejor familia para el niño. Entonces, ¿cuándo se nos van a plantear los problemas? Cuando, habiendo la posibilidad de adoptar a ese niño una familia del mismo sexo, se les impida si están en la misma situación legal que las parejas heterosexuales. Entonces, aquí vamos a ver que el principio de discriminación o de prohibición de discriminación, mejor dicho, va a ser el relevante para acercarnos y resolver estos temas. Claro, no hay un derecho a adoptar, igual que tampoco hay un derecho a formar una familia en sentido estricto. Ahí lo vamos a ver luego cuando hablemos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es verdad que hay principios como los de Yogyakarta que sí que hablan de ese derecho. Pero no está todavía en ninguna legislación. Estos son principios que pueden tener como referencia los estados que los han asumido para hacer un uso de una legislación adaptada. Así, por ejemplo, sucede en nuestro país, en España. Pero no es, podemos decir, un principio asumido generalmente por toda la comunidad internacional. Aunque en el principio 24, por eso lo aludo, de estos principios, se hace referencia a la necesidad de que los estados hagan o tomen medidas legislativas para evitar la discriminación de estas parejas o de estas personas LGTBI, ¿no? En concreto, hace un llamamiento a los estados que ponga al final, dice, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia, incluso a través del acceso a la adopción o a la reproducción asistida, incluyendo la inseminación, sin discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género. Bien, dicho eso y contextualizando ya el tema, nos paramos brevemente en cuáles pueden ser las cuestiones que puedan resultar de interés para el derecho internacional privado. Cuando hablamos de una adopción internacional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que normalmente hay dos fases a la hora de constituir una adopción. Una fase administrativa, muy relevante, creo que en esta materia fundamental, porque ahí es donde se valora la capacidad de las personas que quieren adoptar para poder hacerlo. Entonces aquí es lo que hablamos en España, ¿no?, del certificado de idoneidad, que lo refería ayer también Pilar Rodríguez. Ese certificado de idoneidad es, podemos decir, el aval que te posibilita luego poder constituir una adopción. Si no tienes ese certificado, no vas a poder materializar la adopción. Por tanto, aquí aflora el problema de cuando ese certificado de idoneidad se rechace por el único motivo o el motivo fundamental de ser homosexual o persona LGTBI, que me gusta más que la terminología de homosexual. Claro, esto vamos a ver luego en algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sucedido ya y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha considerado que había discriminación. Vamos a ver los matices, ¿no?, tan interesantes que el Tribunal Europeo ha ido poniendo de manifiesto. Pero de entrada parece que si solo se rechaza el certificado de unidad por el único motivo de tener pues esa orientación o esa identidad de género, estamos ante, a priori, una discriminación. Claro, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una adopción internacional, no solamente tiene que tenerse en cuenta la normativa del estado donde residen los adoptantes, porque si se trata de una adopción transnacional, en la que hay un cambio de residencia del niño de un estado donde originariamente reside a otro, donde residen los progenitores, han de tenerse en cuenta también la normativa de ese estado de origen. Y aquí pues tenemos de todo, pero he traído dos ejemplos. El de China, que sabéis que ahora ya la adopción internacional en España es meramente anecdótica, pero hubo un tiempo,
recuerdo en 2004 que fuimos el país de la Unión, del mundo que más adoptaba en el extranjero, en términos relativos. En ese año se celebraron en España, mayoritariamente en China, 5.541 adopciones. Ahora mismo esa tasa se ha prácticamente reducido a unos casos meramente, podemos decir, anecdóticos. Esto tiene que ver, a mi juicio, y bastante, con el tema de la gestación por sustitución, ¿vale? Pero bueno, ese es otro debate que se tendrá en otro contexto. Bueno, China. ¿Qué sucede con China? China es parte del Convenio de la Haya de adopción internacional, desde creo que de 2006, si no recuerdo mal. Bueno, pero en su legislación interna prohíbe de forma taxativa la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Incluso cuando se trata de solteros, se exige que ante notario se certifique, se haga una declaración diciendo que esa persona no es LGTBI. Ojo, ¿vale? Bueno, entonces en China, evidentemente, ahí ya hay un posicionamiento, ¿no? Por parte de una pareja que no va a poder adoptar del mismo sexo en China nunca. Pero luego me permito traer aquí el convenio hispano-ruso sobre adopción internacional. Porque aquí, yo lo dije ya en su momento, es un convenio que se adoptó en 2014, creo que se legisló contra Leguen. Entonces había vuelto al poder en Rusia Putin, claro, homófobo, persona reconocida a todos los efectos, y él se honra en declararse así. Y entonces, bueno, en este caso, estaba en el gobierno el Partido Popular, en el Ministerio de la Presidencia Jorge Fernández Díaz, y hubo declaraciones, pues a mi juicio, bastante preocupantes. Pero lo que a mí me interesa ahora es que en ese convenio se aceptó la posibilidad de que si una pareja española, heterosexual, por supuesto, había adoptado un niño en Rusia y esa adopción resultaba fallida, no podía recolocarse el niño en el seno de una pareja del mismo sexo. Esto se aceptó por parte del gobierno español cuando ya en ese momento nosotros posibilitábamos a parejas casadas adoptar del mismo sexo, adoptar a niños. Bueno, pues ahí tenemos una cuestión que a mi juicio habría que tener en cuenta. Y claro, una vez que superamos toda la fase administrativa, creo que el problema en materia de constitución para una adopción entre parejas del mismo sexo por parte de uno de ellos no tendría, creo, mayor dificultad. O sea, el trance, podemos decir, lo podemos tener en el momento del certificado de idoneidad a la fase administrativa previa. Y en ley aplicable. Bueno, en ley aplicable, lo normal, o sea, la técnica, o la regla general, en la mayor parte de los casos, y sucede en España con la Ley de Adopción Internacional, artículo 18, se aplica la ley del foro, ¿vale? La ley del foro. Eso hace que los problemas aquí no se manifiesten, porque normalmente, si la adopción se constituye en nuestro país, pues el modelo que va a imperar es el que tenemos en España, que no olvidemos que desde la ley trans, que también hace referencia al tema de personas LGTBI, posibilita adoptar tanto si estás casado como si no, conjuntamente a parejas del mismo sexo. Pero yo creo que fundamentalmente el problema viene desde el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento que pueda llegar, y a ello se refiere también la propuesta de reglamento europeo de filiación. ¿Qué pasa si se ha adoptado a un niño por parte de una pareja del mismo sexo en un estado en donde se posibilita y se quiere hacer valer esa adopción, se quiere reconocer o si quiere inscribir, en el caso de que alguno de ellos sea nacional de ese estado, en el registro civil de ese estado? Ahí vienen los problemas. El profesor Duden también ha hecho referencia a ello. Ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces ahí ya, ayer también lo manifesté, es el método del reconocimiento de situaciones jurídicas el que debiera imperar. En este caso, no solo para garantizar
el tema de que hayan adoptado una pareja del mismo sexo. No, yo creo que por encima de ello, el derecho que tiene el niño a que se reconozca o se respete la identidad y la filiación que ya tiene, que va a determinar los apellidos y que en muchos casos, si se impide el acceso al registro civil, va a imposibilitar que tenga la nacionalidad del adoptante o de los adoptantes. ¿Vale? Esto es importante. Un derecho fundamental reconocido en el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, nos vamos ya y espero no ir muy, pero sí, ya voy mal, a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Voy mal. Bueno, voy más o menos. Sí, vale. Bueno, nos centramos en la doctrina del Tribunal Europeo, no sin antes hacer referencia a esta recomendación que me parece interesante del Comité de Ministros de los Estados miembros para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual. En el principio 27 ya se dice que los Estados pueden, si así lo consideran, hacer modificaciones en sus legislaciones para permitir la adopción por parte de estas personas. Hace referencia específica a la orientación sexual y a la identidad de género. Luego, si nos vamos al Convenio Europeo en materia de adopción, el convenio de La Haya, por supuesto, no hace nada de referencia a esto porque es un convenio, recordemos, de pura cooperación entre Estados. Pero este convenio sí que tiene un artículo 7 que hace referencia a las condiciones de la adopción y en su apartado 2 dice lo que ya antes referimos, que los Estados son libres para extender la aplicación de este convenio a las parejas del mismo sexo que estén casadas o registradas como pareja y también son libres para extenderla a las parejas de diferente sexo y a las parejas del mismo que convivan en relación estable. Veis que entonces el propio convenio hace referencia a esta cuestión. Bueno, ya centrándonos en la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, ha distinguido sus sentencias en función de si se trata de una adopción por parte de una pareja, o sea, de una persona sola, perdón, soltera, pero LGTBI, o una adopción coparental, es decir, adoptar al hijo de la pareja en el seno de una pareja LGTBI, o adoptar conjuntamente, ¿vale? Por parte de una pareja LGTBI. Bueno, en el caso Freté contra Francia de 2002, veis que ha pasado mucho tiempo, ahora esto estaría totalmente, yo creo, superado, pero en su momento, curiosamente, a este señor, profesor en un instituto francés, él desde el principio quiso adoptar de forma personal, es decir, soltero, no tenía pareja y manifestó desde el principio que era homosexual. Y ya de entrada se le invitó a desistir. Dijo, no, mejor que usted no proceda a seguir con este procedimiento. Pero él insistió y se hizo una serie de valoraciones por parte de los trabajadores sociales para emitir el certificado de idoneidad y se le impidió adoptar. El Tribunal Europeo consideró que en este caso la legislación francesa permitía adoptar a parejas, o sea, a personas solas de carácter heterosexual y en este caso ha habido un diferente trato. Lo había, pero al ser esta la primera sentencia en la que se manifestó, dijo lo siguiente: no hay un derecho a adoptar y además, el derecho al respeto de la vida familiar presupone la existencia de una familia, pero no protege el simple deseo de formar una. ¿Vale? Bueno, esto ya es importante, porque el tribunal reconoce que ha habido un diferente trato, pero considera que el interés del menor, en este caso, prevalece. Y el no tener una figura materna de referencia, considera el tribunal, ojo, estamos hablando ya hace años, que puede ser no beneficioso para el niño. Entonces, aquí vemos claramente que se pone en el centro el niño y a la persona, en este caso al señor Freté, se le imposibilita acceder y aunque se considera que ha habido un diferente trato, no se considera que se haya vulnerado ni el artículo 14, prohibición de la discriminación, ni el artículo 8, protección de la vida personal y familiar. Sí, en su caso dijeron que el artículo 6, porque no se le había permitido hacer las valoraciones en el proceso y no había habido, por tanto, un procedimiento justo. Pero unos años después, solo 6,
viene otra sentencia, también de una persona, en este caso mujer, lesbiana, que vivía en pareja, pero quería adoptar ella sola a un niño. En este caso, el tribunal sí que ha evolucionado la situación, y aquí sí que considera que se ha vulnerado dos principios, el artículo 14 y el artículo 8, porque se considera que el no haberle otorgado el certificado de idoneidad por parte de las autoridades francesas se había basado únicamente en la condición de LGTBI, en este caso lesbiana, de la persona. Curiosamente, ¿no? Aquí os dejo, luego se lo doy a Isabel por si acaso lo queréis leer, un poco entresacado algunos numerales de la sentencia. Entonces, fijaos, el mismo Estado, 6 años vista, el mismo caso muy parecido, y encima aquí teniendo en cuenta que estaba viviendo con otra mujer, pero la otra mujer no quería adoptar. Y no hay ningún problema, no había figura paterna, y a pesar de ello el tribunal ya considera que sí se ha vulnerado. El caso de las adopciones coparentales, es decir, que una persona quiera adoptar al hijo de su pareja. En este caso hay dos sentencias muy interesantes. También la primera contra Francia, de 2012. En este caso, pues se imposibilita a la señora, en este caso era, me parece, de Gas, adoptar al hijo que había tenido su pareja por reproducción asistida, y se considera que en este caso no era posible adoptar de forma simple, porque la cuestión es que si tú adoptabas a ese niño, la madre biológica perdía toda vinculación legal con respecto al niño. ¿Y aquí qué sucedía? Que esto era igual, la legislación era igual para las parejas heterosexuales que para las parejas homosexuales. Entonces, en este caso, se entendió que aquí no había habido vulneración porque no había diferente trato respecto de las parejas de distinto sexo. Bueno, aquí os hago aquí una referencia si hubiera sido la misma solución con lo que hoy ya sabemos, sentencias muy cercanas de 2003, ¿no? Luego hay otra, en este caso sí que se considera que ha habido vulneración, ya estoy terminando, en este caso contra Austria, porque aquí sí que había diferente trato. Es decir, aquí se trataba igual de adoptar al hijo de su pareja por parte de una de las miembros de la pareja, pero aquí se dijo que no, que resulta que no se permitía hacerlo por tratarse de una pareja no casada, pero porque no se podían casar por parte de las autoridades, en este caso la legislación austriaca. Entonces aquí sí que se entendió que como para las parejas heterosexuales sí que lo podían hacer, esa diferenciación de trato hacía que se hubiera vulnerado el artículo 14 en relación con el artículo 8. Y luego hay una única sentencia que yo haya encontrado, en este caso contra Alemania, de 2013, en un caso de adopción conjunta, que además fue inadmitido ya de entrada, porque de lo que pretendía esta pareja es que en el mismo caso que los anteriores, había tenido un hijo por reproducción asistida y la pareja quería adoptar y lo pudo hacer. Pero cuando ya estaban adoptados, lo que quería era que se cambiara su certificado, el certificado de nacimiento de su hijo, para que constara desde origen la filiación a favor de ambas. En este caso no se admitió. Se consideró que no se podía alterar, que la adopción era la que había posibilitado la creación del vínculo y que, por tanto, no cabía en este caso llevarla a cabo. Bueno, pues entonces veis, bueno, aquí hago, pero esto ya me lo salto, la referencia a que de momento no ha trascendido, no ha llegado en ningún caso al Tribunal Europeo en materia del reconocimiento, ¿no? Que es lo más complicado, pero tenemos los referentes de Wagner y Negroponte que podían servir como base, ¿no? Para dar cabida a que si no se posibilitara ese reconocimiento se consideraría que se podría haber vulnerado el artículo 8 aparte del artículo 14, que aquí estamos viendo que es importante. Para terminar, siento si he ido muy rápido y si he sido un poco caótica. Yo creo que
estamos evolucionando, esto está en constante cambio, como decíamos ayer y hemos dicho de nuevo hoy, es un tema en construcción, pero la sociedad va evolucionando y esto hace que el legislador también se vaya adaptando a las nuevas realidades familiares que en este momento tenemos. En algunos estados, como es el nuestro, la adopción internacional o la adopción puramente entre parejas del mismo sexo ya no es una cuestión controvertida, está más que asumido, no hay ningún tipo de problemática al respecto. Pero cuando tenemos que hacer frente a una adopción internacional, aquí va a aflorar, como ya hemos visto, cómo hacer convivir el principio de prohibición de la discriminación con el principio también del respeto al interés del menor, que es el que debe prevalecer como carácter principal en toda adopción internacional. Entonces, la problemática que yo le veo fundamentalmente podría venir desde el reconocimiento, que es lo que estamos viendo, ¿no? A todos los niveles. El reconocimiento, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones desde ayer hasta hoy, creo que la clave es que lo que es conforme a la legislación de un Estado tenga que ser respetado en cualquier otro. Entonces, en este sentido, todavía nos queda por hacer, no tenemos todavía ninguna sentencia ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se plantea desde esta perspectiva adoptiva, sí, desde del caso, por ejemplo, Pancharev o Regnic. Entonces, creo que en este caso la adopción internacional, bueno, siendo una institución pensada desde el principio para proteger el interés del menor, creo que es posible a día de hoy establecer principios conectados para ver que no se plantean tanta problemática para admitirla como todavía hay en otros tipos de filiación, fundamentalmente la afiliación que se lleva a cabo a través de gestación por sustitución, que nada tiene que ver con la institución de la adopción. Y bueno, por mi parte nada más, aquí os pongo mi correo por si acaso queréis alguna aclaración. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, profesora Durán Ayago. De nuevo, variables importantes: adopción internacional, orientación sexual, identidad de género, el reconocimiento de la adopción, principio de no discriminación. Bueno, salen conceptos y categorías estructurales. Según consta en el programa, ahora mismo no está previsto el debate en sentido amplio, ¿no? Pero yo creo que vamos bien de hora y salvo que me corrijan las organizadoras, sí que podríamos abrir un pequeño turno para intervenciones o preguntas en relación con estas 3 magníficas ponencias que hemos escuchado. ¿De acuerdo? Sin mucha extensión, porque insisto, luego se abrirá el turno de debate, pero quizá sí podríamos abrir ahora. Conrad, ¿tú vas a estar ahora? Can you do a little debate right now? Yeah? Perfect. Yeah, because it was not the show initial, but it was organized, but yeah. Vale. No sé si tenemos alguna pregunta, duda, intervención. Bueno, tenemos 2 manos levantadas. Empezamos por los estudiantes y continuaremos con la profesora Pilar Rodríguez Mateos. En la última fila, lo que siempre se conocía como el gallinero. Sí, no sé por qué os ponéis tan lejos, porque sois los que más preguntas hacéis y nos hacéis caminar mucho. ¿Está encendido? Sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por las exposiciones y las ponencias.
Si me lo permitís, mi pregunta iba más centrada hacia Conrad, entonces me voy a dirigir en inglés. Si alguien tiene algún inconveniente, no obstante, se la traduzco al castellano, es algún problema, ¿vale? Conrad, can you listen the student? Yeah, I perfect. don't think they can see me probably, right? Yeah, porque si no, No, Rubén, it's perfectly fine if I don't see him. It's no, okay. es un problema técnico. Si no, por favor, acércate aquí adelante y haz la pregunta desde uno de estos micrófonos. Cógeme el teléfono, por No, no, I can hear them. It's fine. Bueno. Yo oigo bien. ¿Qué? Es que no le vamos a escuchar tampoco el resto, porque Okay, now I can't hear him anymore. no, he's coming. Ah, Ah, mira, se sienta y todo. Okay, so since 2022, there's already been a proposal of the Council relating the applicable law, recognition of decisions, and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood. My question is, some states have already been reluctant to it. So, how do we present? How do we focus this issue regarding these topics that generate that much confrontation in order to really safeguard children's rights and non-discrimination principles regarding the same-sex couples? I think I unfortunately heard only a part of it, but I think you asked about the parenthood proposal and potential political obstacles to the proposal and possible other avenues of moving forwards to protect children of rare family forms, LGBTQ plus couples. Is that correct? Yeah, that's correct. Okay. Well, to be honest, I think it's regarding the parenthood proposal. I think Isabel was rather optimistic from how I understood her in her intervention. I don't know if she was optimistic with the political side, but I'm very doubtful that the regulation will be adopted. To be honest, I think it's almost impossible that it will be adapted by the entire union. Then it might be adapted as a mechanism of enhanced cooperation. I think the main problem for the political dimension is that that the proposal, I think, is very much directed with two big issues in mind. First, surrogate motherhood, and then second, same-sex parentage, particular lesbian couples. And there are many references in the draft to protecting those couples, to ensuring the equality, etc., to supplying alternative points of connection, alternative connecting factors in order to establish, for example, a co-maternity. And I think as much as this goal might be politically desirable, I think it's on the EU level, it's not realistic that it will reach unanimity in the Council, which would be necessary for a measure in international family law, of course. So I think it will not pass as a general regulation. It could pass as enhanced cooperation. And in that sense, it might be this focus on these issues and on promoting the rights of LGBTQ plus persons by the member states, or at least in the exchange between the member states, which are protective of those persons, which is a large number. I don't know if it's growing a little bit, but it is a significant number of states. So I think if the regulation passes with this kind of goal, then it would really enhance the protection within those member states. And if that were the case, it would still be a large improvement towards now, I think. And I think it would also maybe in the end turn out to be strategically on the political level a better approach than the approach that was taken in the matrimonial property regimes.
I think it was already mentioned yesterday, the issue of these alternative jurisdictions. In the property regulations, the Commission made a lot of concessions, particularly towards Poland and Hungary, in relation or based on fears that Poland or Hungary might have to protect LGBTQ+ persons. So the Commission made a lot of concessions. For example, this alternative jurisdiction, to refuse jurisdiction in relation to property consequences of marriages that they do not recognize. And I think in the end, this has not been successful because it hasn't moved those countries into joining the regulation. So in the end, now the countries that are willing to engage in these measures and that are protective of LGBTQ+ persons' rights, they are now in a way stuck with a legal regime that has a lot of concessions for these more conservative member states, which have ended up not joining anyway. So I think if the Parenthood proposal passes with this more progressive agenda amongst those member states, it might in the end be a good step forward, even if it's only amongst half of the EU. And for the other ones, it would stay how it is now, which is, of course, not good, but that's kind of politically how it is, I think. So a mixed perspective, I would say. Thank you. So I have one more question. Does this type of principle of recognition and maybe this proposal like confronts the possibility of the state? I mean, like isn't it harmonization the substantive matters that falls within the competencies of the states, or does not? It's like I'm not sure. Again, I think the acoustics, I can only hear kind of when you speak very loudly, but I think the question was about the competence for the regulation or for this principle of recognition. Yes. So the question is, do this proposal and this principle of recognition like falls within the matters that are exclusively competence of the states? I mean, substantive law, for example. Well, that's the big issue, I think, with the justification of this principle of recognition. From the perspective of the Court of Justice, I would argue that, I think they think that they accept that family law is substantive family is exclusively the competence of the member states, and there is no right for the EU to legislate. I think they accept that. However, they say we still protect European rights and European primary law, even if that has very strong implications for those areas of law which are the exclusive competence of the member states. So I think that's how they argue that there is a competence or that is covered by EU law and the competence of the Court of Justice to reach these decisions that have such a strong impact on the substantive law. I think that is part of the bit of the underlying political tension between the states, because on the flip side, you can argue that the states have made it very clear, particularly in family law, that they do not want any kind of intervention by the European Union. They have excluded it. Substantive family law is excluded from the competence of the European Union. And even in international family law, they've had this special provision requiring unanimity for measures in international family law. So it is a particularly sensitive issue. It's an issue which has a large political visibility, and the convictions are very strong and have a big political salience. So it is a big potential friction within the EU. And I think this is also where the debate about the national identity comes in, which was mentioned yesterday, whether that might be kind of a second type of exception from the principle of recognition, apart from the public policy protection or exception, which would be even stronger than the public policy, because at least from the suggestions of Advocate General Kokot, there would be no kind of check, or the check by the European Court of Justice would be much reduced in relation to these measures of national identity, and would be restricted to the core principles of Article 2
of the Treaty of the European Union. Thank you very much. I think it's enough. Thank you for your questions. Había una última palabra pedida, al borrar por mi parte, que era la profesora Pilar Rodríguez Mateos, que adivinaría que va a hablar de la adopción. Gracias. Bueno, básicamente voy a agradecer que se hayan referido a mí la profesora Antonia Durán, aparte de felicitar a los 3 ponentes de esta tanda de hoy. El tema es muy complejo y quizá no debería serlo tanto. Yo tengo un paradigma creo de regulación que siempre alabo mucho, que es el convenio de la Haya del 93. Y el convenio de la Haya del 93 es un convenio de garantías. Garantía, garantía, garantía. Y las diferencias dejémoslas al lado. Tenemos que primar algo, la protección del menor, el no tráfico de menores, etcétera, etcétera, y las garantías. Tenemos que ceder Estados parte. Prueba evidente es que ha sido el convenio que inspiró a la Ley de Adopción Internacional para introducir adopciones no españolas, adopciones que no existen en España. No es la adopción española, la adopción sin ruptura de lazos. Y sin embargo se admite. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el certificado de idoneidad está muy contaminado, porque si vamos al convenio, el certificado de idoneidad lo que bascula del lado del adoptante es competencia, digamos, de las autoridades administrativas del estado de residencia del adoptante. Y el otro estado lo que tiene que hacer es, generalizando mucho y abreviando, controlar la adoptabilidad del menor, toda la parte de consentimientos de familia, de sangre y demás. Lo que pasa es que los estados lo mezclan, pero no solo en este tema, ¿no? Relacionado con sexo o género, ¿no? Que quiera adoptar una persona homosexual, por ejemplo. Sin ir más lejos, el tema de la edad, porque a mí el estado de procedencia del menor me controla la edad que yo tengo que tener. Eso sería mi idoneidad como adoptante, ¿no? Sin embargo, me ponen los límites, o sea que están mezclando, entrelazando unas competencias que tendrían que estar claramente diversificadas, lo que es, tal como hace el convenio de la Haya, lo que es idoneidad del adoptante, estado del adoptante, adoptabilidad del menor, consentimientos, garantías de familia de sangre, estado del adoptado. Pero las autoridades, y ahí tenemos el ejemplo que has puesto, Antonia, de China, ¿no? De China. Luego, por otra parte, yo creo que siguiendo en este convenio, ideológicamente tendríamos también mucho avanzado. ¿La adopción qué es? La adopción es, en primer lugar, una institución protectora del menor, pero con un dato no baladí, que la configuramos también como filiación. Y el propio convenio de la Haya me dice garantías, 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 solo garantías, pero siempre y cuando lo que se constituya sea filiación, siempre y cuando haya una asunción de responsabilidades por los adoptantes. Luego ya, si rompe lazos, si no rompe lazos, eso es otro tema. Entonces, yo creo que se están acumulando controles, que no es necesario, que la adopción se ha quedado como una hermana pobre de la filiación subrogada, es decir, poco exigimos en filiación subrogada, ya sin entrar en el sí o no a la filiación subrogada. ¿Y cuánto exigimos a la adopción? Sí, bien, sabemos que la adopción enmascara tráfico de niños, tráfico de órganos, etcétera. Tiene lo mejor y lo peor del género humano, ¿no? Pero no podemos cargar de la forma que se carga, de acumular requisitos competenciales que
corresponden a estados distintos. Entonces, claro, yo desde la perspectiva española, que es una legislación que a mí adoptante me ampara, que es civilizada, por así decirlo, que tenga que estar a merced que mi certificado de idoneidad me lo valore el estado de procedencia del menor, no me parece adecuado. Yo creo que la solución, repito, está en este convenio, pero claro, este convenio, digamos que se evade de lo conflictivo, ¿no? Es el Guadiana, a mí me interesan los controles en la fase administrativa, controles férreos, luego desaparezco para tema de competencia judicial y de ley aplicable y vuelvo a aparecer en reconocimiento. Claro, reconocimiento sencillísimo, es pro reconocimiento. Lo que pasa es que, claro, tácitamente el convenio tampoco quiere adopciones claudicantes. Entonces, reconocer lo que viene de origen está muy bien, pero la filosofía, por ejemplo, de la adopción, inspirada claramente en el convenio, también pretende evitar esas adopciones claudicantes, ¿no? O sea, que sean reconocidas de donde procede el menor. Pero paradójicamente, para evitarlas, lo que hace es cargar en los consentimientos de la familia de sangre, no en impedimentos de certificados de inoidad. Estoy hablando desde la perspectiva del adoptante español que va a China y se encuentra con ese problema. Entonces, bueno, a mí me parece que este convenio debería tener más virtualidad, debería ser utilizado teniendo en cuenta la filosofía que encierra y facilitaría mucho la adopción, eliminando estos problemas que nos acabas de mencionar y cargando en lo que hay que cargar, que es que no haya tráfico de menores. Y eso se hace en la fase administrativa previa y en cooperación. Pero bueno, no creo que haga mucho caso, pero creo que es el instrumento que todavía da más de sí, puede dar más de sí para lo que lo estamos utilizando. Y nada, reitero que me haya recordado mis años de juventud. Yo de adopción hace mucho que no, que ni hago ni quiero hacer por correr ya un velo a actividades del pasado. Reitero mis felicitaciones a los tres y muchas gracias, Tony, por tenerme en cuenta en aquellas lecturas que te puedo asegurar me costó muchísimo mi tesis doctoral, porque fue el germen del reconocimiento material por los encargados del registro, que luego parece una cosa asumida, pero no estaba asumida. Entonces, gracias. Bueno, pues yo creo que levantamos, como va a haber un debate final, hacemos ahora el receso y os emplazamos a un café justo aquí a la salida, ¿no? Hasta las 12:15, me indican. Muchas gracias.